Bien, Rubén, muchas gracias. En contacto con vos ya para empezar a charlar un poquito. Bueno, con Laguna Larga la une esto que decía, ¿no? La presentación en su momento del segundo libro, ¿puede ser? ¿Algo nuevo está pasando? Sí, ese es mi segundo libro y lo presenté, me acuerdo perfectamente, en Laguna Larga, sí, en un lugar precioso donde había bastante gente. Bien, Gele, a ver, antes de ingresar a conocer su testimonio, su experiencia de vida, usted tiene escritos 3 libros, el segundo lo mencionó, Algo Nuevo Está Pasando, pero también Sí. hay uno que creo que es el punto de lanzamiento de lo que ha sido su historia, que se llama Divina Adopción, y uno último que se llama Hasta la Cima. ¿Me equivoco? No, está perfecto. Son 3 libros que están a la venta, sí. Y ambos testimonian su experiencia, ¿verdad? Es así. Sí, de cierta manera sí, la que más cuenta mi historia de vida es Divina Adopción. Uh-huh. Pero sí, en los 3 reflejo partes de mi vida y cosas que me pasaron. Bueno, ¿y qué le ha pasado? ¿Qué le sucedió en su vida? Cuéntenos, Ele. Bueno, voy a tratar de resumir en pocos minutos lo que tengo que decir. Yo nací en Austria y mis padres venimos en un barco grandote de bandera alemana acá a Argentina buscando nuevos horizontes, y cuando yo tenía 2 añitos llegamos acá, y a los 4 años mi mamá y mi papá se separaron y mamá me colocó en un orfanatorio en la localidad de Quilmes, un hogar muy grande donde había 80 niños con problemas familiares, padres que no podían cuidarlos, y ahí yo cuando tenía 4 años mamá me llevó a este lugar, sí, donde estuve desde los 4 hasta los 18 años, muchos años. Uh-huh. Y fueron años muy difíciles para mí. Yo no vi nunca más a mi mamá. Mi papá falleció cuando yo era pequeña. Tengo 2 hermanos mayores que tampoco los vi nunca más. Ajá. Así que en realidad en este orfanatorio me crié con mis amigos, mis 80 amigos que estaban allí, y con unas celadoras que nos cuidaban, y un matrimonio precioso de directores que eran los encargados del lugar. Claro. Gele, digo, más allá de ese abandono del que usted también menciona en Divina Adopción, ¿qué representó en su momento ese lugar, ese orfanato donde usted fue dejada? Y representó todo para mí, porque a pesar de que fueron 14 años muy difíciles para mí, porque atravesé la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, en realidad rodeada de amigos, pero familia ausente totalmente, pero en este lugar yo tuve el privilegio de conocer a Dios como mi Salvador personal. Esto quiere decir, no son palabras ni místicas ni nada, es solamente que un día cuando era muy pequeña, yo tenía 6 años, y entendí que necesitaba de un Salvador, que necesitaba de alguien superior que me ayudara a atravesar la vida, que se presentaba sola y con muchos problemas. Claro. Yo necesité que aceptar a Dios en mi corazón. Él entró a vivir en mi vida, como dice la Biblia, y yo creo en eso y lo vivo cada día, y desde ese momento mi vida cambió rotundamente. De no tener a nadie, yo tuve a Dios a mi disposición estos 14 años, y hasta hoy en día todavía lo tengo conmigo todo el tiempo. Y este tiempo de 14 años de orfanatorio me ayudaron a conocer mucho a Dios, y me ayudaron a orar, que es una cosa tan hermosa que tenemos el privilegio los seres humanos, sí, de poder hablar con Dios. Y en este hogar me enseñaron eso, así que había un cuarto de oración donde yo, cuando necesitaba cualquier cosa, entraba a ese cuarto, le pedía a Dios lo que necesitaba y Dios me lo daba. Siempre digo que lo que cualquier niño recibe de su papá y su mamá cuando son pequeños, sí, yo lo recibía directamente de las manos de Dios, porque Él me lo daba, todo lo que claro, yo necesitaba. Así que el cuarto de oración era para mí el lugar preferido en este lugar. Gele, además de la oración, ¿qué cosas hace sentir el abandono? El abandono es muy triste. Creo que es lo más triste que un niño puede vivir en su niñez, porque el abandono quiere decir que nadie te quiere, que nadie te cuida, que nadie te visita, que estás solo en el mundo, que no sabes cuál es tu futuro. Yo tenía mucha incertidumbre de lo que iba a pasar conmigo, porque no había ninguna luz al fondo de mi camino de lo que iba a pasar conmigo, así que era muy incierto todo.
sentirse sola desde pequeña es muy duro. No se puede explicar con palabras. Claro. El que lo vivió debe entender lo que yo estoy diciendo, pero es bien difícil atravesar el rechazo de tus padres y no vivir con tus padres y sentirse no amada en realidad. Pero ahí yo entendí, como dije antes, que Dios me mostró su amor ahí. Claro. Y yo siento hasta hoy en día que Dios me ama, así que todo eso que no tuve, Dios lo provee abundantemente. Claro, el deseo en definitiva es sentir de que alguien a uno lo quiera. En este caso, bueno, Dios, pero también a la par los afectos, ¿no? La gente cercana. En ese caso, usted no tuvo a esa persona cercana que pudiera darle esa contención que tanto necesitaba. No la tuve. No. Cada cosa que yo tenía que decidir desde los 4 años en adelante era tomar decisiones por mi cuenta y era muy difícil estar sola, sin que nadie te aconseje o sin que nadie te apoye en tus sueños, en lo que querés lograr. Pero vuelvo a repetir, ahí encontré en Dios todo lo que yo no tenía en el mundo, en la tierra. Gele, usted cuenta también en sus libros que quien se mostraba siempre, diríamos, preocupado por lo que usted estaba viviendo era su papá, que le enviaba cartas, como que él estuvo presente en algún momento, ¿verdad? Sí, muy lindo lo que mencionás porque me trae alegría. Mi papá estaba separado de mamá, pero era viajante y lo vi 2 o 3 veces en mi vida, como mucho, que me iba a visitar a este orfanatorio, pero me escribía cartas muy amorosas en sus viajes largos que hacía. Y yo me sentía muy querida a través de esas cartas. Y papá me prometía siempre que iba a comprar una casa y íbamos a vivir juntos. Pero mi papá falleció cuando yo era muy pequeña. Claro. Así que la única esperanza que yo tenía, que era mi papá, se fue. En un momento difícil de mi vida. Así que sí, mi papá, tengo un recuerdo lindo de él, muy cariñoso. Sí. ¿Y por qué su mamá la abandonó, Gele? Yo no puedo explicar por qué lo hizo, nunca se lo pregunté tampoco, pero yo considero que haber estado estos 14 años en un orfanatorio cristiano era en el plan de Dios para mi vida. Yo creo que Dios guió a mi mamá que me pusiera en este orfanatorio, que fue difícil, pero también fue de muchísima bendición y de mucha alegría para mí. Esa es la realidad. Yo creo que fue un plan de Dios que se plasmó en mi vida y se cumplió. Cuando dice que no le preguntó nunca, se refiere aquí a que en algún momento la buscó y la encontró. Sí. Cuando yo me casé, salí del hogar a los 18 años, me casé, tuve 3 hijos hermosos, Dios me proveyó de una familia increíble como la que nunca tuve cuando era pequeña y hoy la estoy disfrutando, tengo 3 hijos casados y 7 nietos, pero cuando yo tenía más o menos casi 50 años, sentí la necesidad de buscar a mamá y calculemos que hacía como más de 40 años que no la veía, así que ni siquiera me preguntaba si estaría viva mi mamá, pero la busqué, la encontré, conseguí su teléfono, la llamé, la visité y en realidad esa primera cena en la casa de mamá hicimos como un pacto de perdón. Yo le dije, mamá, quiero perdonar todo lo que pasó entre nosotros y quiero conocerte un poco más, disfrutarte en estos años y quiero que empecemos a vernos más seguido y a comunicarnos. Y bueno, así pasó. Mamá se había vuelto a casar con un hombre muy amoroso que se llamaba Ricardo y ahí empezamos una relación con mamá y Ricardo muy linda que duró más de 10 años hasta que el Señor se la llevó a su presencia. Bien, ¿por qué no le encontró sentido, Gele, a la pregunta de por qué el abandono? ¿Por qué prefirió dejar que las cosas siguieran su curso sin inmiscuirse, sin interiorizarse en la motivación del abandono? Sí, muy buena pregunta. Hay 2 o 3 razones. La primera es que cuando yo busqué a mi mamá, todos me preguntan, ¿por qué no le dijiste por qué te puso en un orfanatorio? Y en realidad mi respuesta es que yo no quería traerle a mamá una tristeza o la incomodidad de no saber qué responder a mi pregunta. Y por otro lado, yo no quería ser lastimada por lo que mi mamá pudiera responder.
había dos cosas ahí que jugaban. Cuando yo busqué a mamá, trataba siempre de que nadie más me hiera mi vida. Y una de las cosas era esa, yo respeté a mamá, no le pregunté, y aparte mamá era muy reservada, hablaba muy poco de sus sentimientos. Ese fue uno de los motivos. Y otro de los motivos es que Dios había llenado tanto mi vida que en realidad no me interesaba mucho saber esas cosas tan profundas y tan tristes a la vez. La pregunta era muy profunda y triste. Claro. Y como yo tenía miedo de la respuesta, trataba de no hacerla y no la hice nunca. Me quedo con la respuesta de que Dios fue un plan de Dios y que Dios tenía esto para mí, y hoy doy gracias a Dios por esta vida. Si tuviera que nacer, elegiría la misma vida que tuve hasta acá. Claro. Es la pura verdad. ¿En algún momento hubo enojo con su mamá? Me imagino que sí. No, No, te digo la verdad, nunca, si no te lo diría. Sí, por nunca supuesto. dije, qué mala mi mamá, porque no hubo en mí ese deseo, porque en realidad no puedo explicarlo mucho con palabras, pero mamá era una persona muy culta, muy bonita. Yo no la estoy justificando lo que hizo. Vuelvo a repetir que era un plan de Dios. Y yo la verdad toda mi vida tenía ese deseo sincero de verla de vuelta. Quería verla, ver cómo estaba viviendo. Había como un deseo interno mío de saber dónde estaba mi mamá. Claro. Nunca hubo hacia mi mamá odio. Yo no sé si es porque en el hogar me dieron muchas cosas que por ahí no hubiera recibido en mi casa familiar. No sé cuál es el motivo, no puedo definirlo, pero sé que fue una actitud mía muy positiva, porque no tuve que sacar el rencor de mi mamá de dentro mío porque no lo tenía. Claro. No lo tenía. La contracara del abandono es el acompañamiento, y curiosamente usted estuvo con ella en el momento de su muerte. Exactamente, cuando yo la busqué a mamá y la disfruté esos 10 años que fueron súper buenos, hasta fuimos a veranear juntas 1 o 2 veces. Cuando mamá se enfermó de Parkinson, yo tuve el placer de tenerla en mi casa con mis hermanos ya casados, con mis sobrinos. Éramos como 25 personas en mi hogar. Era la primera vez que yo tenía a mi familia completa, disfrutándola con un asado y una cena muy rica que habíamos preparado. Y mamá esa noche estuvo muy acongojada, muy triste. Ella lloró toda la noche. Mi mamá era muy callada, muy reservada, pero esa noche demostró que ella sentía como ganas de perdonar el pasado que había pasado conmigo. Y eso es lo que sentí yo esa noche, que mamá llorando con sus lágrimas me abrazó y me pidió perdón. Y realmente fue así, yo lo sentí así. A los 2 días que pasó eso, mamá falleció y tuve el privilegio de darle sepultura con mi esposo y mis 3 hijos. Así que ese es como el final, el broche de oro de la historia, que fue difícil y triste, pero también con muchas victorias y muchas cosas alcanzadas. ¿Qué fue a ver, yo quería preguntarle cómo es su vida hoy, qué fue lo aprendido para que usted hoy pueda tener una familia, por lo que usted manifiesta, muy unida, de mucho acompañamiento, digo, se aprendió una lección muy grande, digo, me imagino, ¿no? De, bueno, tener dentro de las relaciones familiares un vínculo muy fuerte, digo, ¿no? Evitando el abandono, por el contrario, ¿no? Sí, tal cual, muy buena la pregunta que me haces. Sí, yo tengo una familia tan linda por la cual yo oraba en ese cuarto de oración cuando era pequeña y le decía a Dios, prepárame una familia que yo pueda ser feliz para toda la vida, y Dios lo hizo, así que mi familia que tengo ahora para mí es la corona de mi cabeza. Son 3 hijos hermosos, trabajadores, honestos, buenos padres de familia, buenos hijos, me traen mucha alegría a mi corazón. Y mis 7 nietos también, como dice la Biblia, son la corona de mi cabeza. Son 7 hermosos nietos, el más grande ya es psicólogo, y el más chiquito tiene 4 años, se llama Lolito. Así que mi familia es mi sostén. Mi esposo fue muy importante en mi vida. Mi esposo es una persona con un carácter muy alegre, que me ayudó mucho a salir de mis tristezas y mis cosas. Es un hombre muy positivo, un hombre que ama a Dios como también lo amo yo. Y la familia en realidad estamos felices, somos una familia unida, como decís vos. Es porque reina Dios en nuestros 4 hogares.
y nos ayuda en los momentos difíciles, cuando hay que estar unos con otros, ayudándonos. Dios está presente. Y la verdad doy gracias a Dios por la familia hermosa que tengo. Es el mejor trofeo del cual yo puedo hablar a esta edad, que tengo 75 años hoy. ¿Qué pudo saber de sus hermanos, Gele? Mis hermanos los vi, por supuesto entablé relación con ellos, los veo cada tanto, veo mucho más a mi hermano mayor que vive en Brasil, tenemos una relación muy buena con él, nos hablamos por teléfono, nos saludamos en las fiestas, hay una relación linda y positiva también con ellos y los amo, de verdad, los amo. ¿Y se habló del tema con ellos o también se trató de evitar en esta parte de su vida? Bueno, con el más grande, que con el que tengo más relación, se pudo hablar algunos temas, él me contó cosas que yo no sabía, que a mí me gustó saber. Él leyó el libro y le encantó y me felicitó. Así que sí, estos temas se hablaron con ellos también en algún momento y fue positivo para mí. Bien. Obvio. Lo último, porque sé que tiene actividades al mediodía, Gele, para quien esté pasando una situación similar, para quien haya vivido una experiencia tan particular como la que usted está contándonos, ¿qué le podría decir? ¿Cuál sería el mensaje final? Sí, que siempre tiene que haber fe y esperanza. Si un ser humano no tiene fe y esperanza, no tiene futuro, porque humanamente no tenemos futuro. Tenemos futuro si está Dios en nuestra vida. Y tener fe y esperanza es lo que te ayuda a ver las cosas que pueden pasar por delante, las que vienen a mí por delante ahora en mi vida. Yo tengo siempre una fe y una esperanza de que algo bueno va a pasar. Y me pasan cosas preciosas. Yo podría contar experiencias por horas y horas de lo que Dios hizo en mi vida todo el tiempo desde que nací hasta acá. Pero la fe y la esperanza es algo que no podemos perder. Y siempre tener amor por uno mismo y por tu familia y por el vecino. En este momento necesitamos tener mucho amor porque estamos viviendo una tragedia mundial y la gente necesita mucho cariño y amor, y nosotros se lo podemos dar, los seres humanos, aquellos que están necesitados, tenemos que acercarnos y darles de este amor que Dios nos da, que es un amor eterno y especial, y llenarlos de fe y esperanza. Creo que Dios tiene un plan para este mundo, y esta pandemia que estamos viviendo es el paso a una cosa preciosa que Dios está preparando para los seres humanos, que ya está comenzando, de mucha bendición. Bien, Gele, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha brindado para un espacio que intenta, recabar estos testimonios, ¿no?, que son de mucha utilidad para nuestra gente. Le agradezco infinitamente que nos haya atendido, Sí, y te hago acordar que el libro Divina Adopción se puede conseguir por Mercado Libre, se puede comprar. Perfecto. Para que lo sepa la audiencia. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes por el permiso que me dieron. Un placer, un gusto muy grande. Gracias por atendernos nuevamente. Hasta luego, que pase buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.